vamos a hablar de las eyaculaciones involuntarias, que son las que se producen sin control ni consciencia del varón y por eso son más comunes durante el sueño. Las eyaculaciones involuntarias se inician en la pubertad y pueden estar acompañadas o no de sueños de contenido erótico. Además, estas eyaculaciones espontáneas tienen como objetivo la renovación del semen del varón y por lo tanto son más frecuentes en aquellos que no eyaculan de otras formas, por ejemplo, los que no se masturban o no tienen relaciones sexuales tan frecuentemente. Bien, ¿ante cómo reaccionar? Bueno, pues tras estas primeras eyaculaciones involuntarias, el adolescente puede sentir cierta vergüenza y por eso es importante que los padres le expliquen a los hijos que se trata de un proceso natural y por supuesto recomendamos que cualquier aspecto relacionado con la sexualidad se explique tanto a los hijos como a las hijas, ¿vale? De manera que puedan conocer tanto su propio sexo como el otro sexo. Y por último, ante la pregunta ¿puede haber eyaculación sin que haya erección? Pues por raro que pueda parecer, la respuesta es que sí, la rigidez del pene no es un requisito imprescindible para la eyaculación.